buenas noches con todos. Sean bienvenidos a una emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Quien les saluda, Lenny Oñate, les da la más bienvenida y un agradecimiento de siempre estar todos los domingos acompañándonos en las narraciones, en las historias, en parte de nuestra creencia y sobre todo en la narración, rescatando la narrativa. Soy Lenny Oñate, vuelvo hoy, les repito, y les da la bienvenida a Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Damos por comienzo Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Para comenzar, el tesoro de Quinara. Se dice que muy cerca de Loja, a tan solo unos 50 kilómetros, el tesoro de Quinara aún espera ser descubierto. Hubo una expedición que empeñó hasta el sentido común y la capacidad de escuchar por encontrarlo. Su ambición les jugó una mala pasada. Murieron sin gramo de oro, ni habiendo escrito sus nombres entre las grandes afortunadas vidas. Así damos por comienzo la leyenda del tesoro de Quinara. Quinara es un poblado ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Loja. Se cuenta que el botín por el rescate de Atahualpa aún se encuentra en las viejas haciendas de esta zona. Todo comienza cuando Francisco Pizarro, teniendo cautivo a Atahualpa, pidió por su rescate un aposento lleno de oro, hasta la altura de un inca con un brazo levantado. Los nativos apreciaban más la libertad de su líder que el metal precioso. Rápidamente reunieron todo el oro que pudiesen ser cargado. Se dice que tan rápidamente se articuló una caravana de aproximadamente 7,000 nativos. Cargados del precioso metal, avanzaban a Cajamarca para canjear la libertad del Inca. Pero al llegar al valle de Piscobamba, recibieron la trágica noticia de que Atahualpa había sido ejecutado por Francisco Pizarro. Con la noticia, el jefe de la expedición, Quinara, tomó la resolución de jamás entregar el oro ante el atroz crimen cometido. Para esto, en el lugar más apartado que encontraron, cavaron un inmenso agujero donde enterraron 7,000 fardos de oro. Los sellaron con argamasa, tierra y piedras. Ante la mirada común, el nuevo hogar del tesoro era impredecible. Una vez el tesoro, se alejaron lo suficiente para tocar la quipa, especie de cometa indígena,
y pusieron un mascarón del que se dice que su nariz apunta al entierro donde se encuentra el tesoro de Kinara. Se cree que su nariz apunta al entierro, pero esto es con la esperanza de que algún día o en algunos años, poco a poco las personas iban olvidando de este acontecimiento. Los invasores se marcharían dejándoles en paz, retomando sus vías. Este acontecimiento por algún tiempo ningún hispano había puesto un pie en la zona. Cierto día a la zona llegó un jesuita que se negaba a hablar con la gente sobre su visita. Sin embargo, con el tiempo se llegó a saber que uno de los indígenas había cargado los fargos, se refugió en sus últimos días en el Colegio Jesuita de Lima y antes de morir le había contado a algunos piadosos sacerdotes el secreto del lugar donde había sido enterrado el rescate del Inca. El clérigo murió sin encontrar el tesoro, por lo que vagó de las descripciones. Desde entonces, muchos son los que buscan el oro y nunca encuentran. Tal vez el más nombrado fue Antonio Sánchez de Orellana, de quien se dice que encontró el bello metal después de un desprendimiento de tierras e inmediatamente se dispuso a comprar su título de marqués con unos pocos gramos de oro. Pero los habitantes de la zona, a conclusión, sí se dice que el flamante marqués había sacado 120 mulas cargadas con el tesoro y eran 7,000 indígenas que transportaban el rescate. El resto del tesoro sigue enterrado en alguna parte. Con este conocimiento partieron múltiples expediciones. Muchos de ellos avanzaban sin ningún conocimiento, tan solo eran guiados por la ambición. En el camino no les importó romper piedras, vasijas. Finalmente alguien con suerte dio con el mascarón. Al considerarlo poco valioso, lo hicieron rodar y cada uno comenzó a cavar donde quiera. Estallaron de euforia al encontrar la quipa y hubieron seguido cavando sin control si alguien no les hubiera recordado las palabras del jesuita. En línea recta, a donde mira el mascarón. Nadie recordaba hacia dónde miraba esa primera pista encontrada. Comenzaron a cruzar acusaciones entre ellos y las peleas no tardaron en llegar. Las ideas y conclusiones descabelladas se convirtieron en pan de cada día. Y el peso de la vergüenza de estar tan cerca los hizo alejarse de la zona y perdieron el mascarón, la quipa y el tesoro de Kinara. Como datos interesantes de la leyenda del tesoro de Kinara, el Valle de Kinara es una hermosa parroquia rural al sur de Loja, Ecuador, conocida por su clima templado, paisaje verde, con cañaverales y el cristalino río Piscobamba, ideal para el turismo y la agricultura, destacándose por leyendas incas sobre oro enterrado de las leyendas de Kinara y ruinas subterráneas en su zona alta. Un tesoro escondido con historia y misterio. Se cree que su nombre proviene de un campesino inca que era jefe llamado Kinara según las fuentes locales y otros relatos prehispánicos. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando y así damos por concluida la primera leyenda, el tesoro de Kinara. A continuación les tenemos preparada la siguiente leyenda de esta noche. La
La ventana del Taita Imbabura. Desde la carretera que desciende perezosamente por el costado sinuoso del nudo de Mojanda, desde el Cajas hasta Eugenio Espejo, se puede contemplar la incomparable belleza del lago San Pablo y de su celoso guardián, el viejo monte Imbabura. El Imbabura se levanta adusto y cansado, y si ve retratarse en el cristal del lago su cumbre decapitada por un lejano cataclismo, su cabeza dolorida pasa la mayor parte del tiempo amarrada con un paño blanco de nubes. A continuación, leyenda: la ventana del Taita Imbabura. Esta narración corresponde a las leyendas de Imbabura. Hace mucho tiempo, cuando los gigantes recorrían el mundo, llegó al Ecuador un gigante tan alto que su cabeza tocaba las nubes. Decidió su recorrido conocer las lagunas de la provincia que hoy conocemos como Imbabura. El gigante se dirigió primero al lago San Pablo, que este tiempo se llamaba Imbacocha. Ingresó en él, pero el agua no cubrió todo su cuerpo. Muy orgulloso se sintió el gigante de ser tan alto, y enseguida continuó su recorrido por todas las 27 lagunas de la provincia. En pocos minutos estuvo en las lagunas de Mojanda. Primero entró a la laguna de Caricocha, pero igual solo le cubrió los tobillos. Y un salto estuvo a Huarmicocha, cuyas mojaron levemente las rodillas del gigante. Y por último, a Yanacocha, solo mojó los pies. Indudablemente soy el más alto de todos, se dijo a sí mismo el presumido gigante. Dando grandes zancadas, se dirigió a la laguna de Cuicocha. Lentamente introdujo sus pies en las oscuras aguas de esta laguna y dando grandes risotadas dijo: solamente me mojó los muslos. En Yahuarcocha las carcajadas del gigante aumentaron y en tono burlón dijo: el agua solo llegó a los dedos de mis pies. El engreído gigante: ninguna laguna puede conmigo, se jactaba el gigante. Con cada laguna que visitaba, su orgullo crecía más y más. Estaba convencido de que no había una sola laguna en la que pudiera zambullirse, así que decidió viajar a otros lugares para contarles a todo el mundo que él era más alto de todos los gigantes de la tierra. Antes de marcharse, vio a lo lejos una pequeña laguna sobre el Taita e Imbabura. Con mucha soberbia, se dirigió hacia allá para comprobar una vez más que no había laguna en toda la provincia con aguas lo suficientemente profundas para cubrir su cuerpo. Muy confiado, el gigante se introdujo en las aguas. A los pocos segundos se dio cuenta que su grande y pesado cuerpo se hundía en las profundas aguas frías, invadido por el pánico, intentó sujetarse de las rocas de la montaña, pero uno de sus dedos grandes y fuertes perforó la cima de la Imbabura y el gigante se hundió para siempre. Desde ese día, cuando el cielo está despejado, se puede ver la ventana que dejó el dedo del gigante, y en las noches frías,
Aún se escuchan los gritos de desesperación al hundirse este personaje. Como datos interesantes, en los días despejados, cuando el Taita Imbabura no padece dolor de cabeza y no tiene su frente cubierta con pañuelo de nubes, se puede ver claramente que la ventana y a través de ella un cielo lejano y remoto, más abajo escondido un hueco en esta pequeña laguna, de donde el centro que cobró la vida del gigante de Imbabura. Y así damos por concluida esta siguiente leyenda, la ventana del Taita Imbabura. Un saludo a nuestro amigo metalero, un saludo mi pana, un saludo ñaña, ¿cómo vamos? Muchas gracias por unirte a esta transmisión de domingo misteriosa. Sí. Muchísimas gracias por su apoyo. Si no, nos siguiéramos adelante con lo que es la investigación y sobre todo las leyendas del Ecuador. Y aquí es algo muy interesante. A continuación tenemos la última leyenda de esta noche. El accidente en el abismo. El accidente en el abismo narra una lamentable historia ocurrida entre las ciudades de Cuenca y Loja. En medio de la sierra ecuatoriana, la carretera que une estos dos puntos se encuentra entre las montañas y grandes abismos. Y así damos por el inicio la leyenda accidente en el abismo. Esta narración corresponde a las leyendas de Loja. Un matrimonio con su hijo avanzaban con cautela y se dirigían a su casa. Después de un viaje... esperemos. Un matrimonio con su hijo avanzaba con cautela en la noche. Como de costumbre, era su ruta con mucha niebla y por lo tanto era un viaje muy peligroso. Regresaban de un viaje de la montaña que se dirigían a su casa por una carretera poco transitada. Dada la hora de la noche, de pronto se les apareció una mujer en medio de la carretera con el cuello y la ropa llenos de sangre, gritando que por favor se detengan. La familia paró y el marido se bajó del coche. Entonces habló con la mujer, que muy alterada y llorando le dijo que había tenido un accidente, que se había caído con el coche por el barranco. La mujer le rogó que la ayudara, que tenía un bebé y que se había quedado atrapado entre los hierros del coche. Que por favor bajara y lo sacara de ahí. Al rato subió muy nervioso con el bebé en brazos y le preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Esta le respondió que se había sentado en una piedra grande que allí en la carretera, pero cuando la miraron ya no estaba.
Entonces el hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo a su mujer que hiciera lo mismo. Arrancó el coche y se fueron. Su mujer, muy enfadada, le preguntó que por qué se iba con el bebé, que por qué no había buscado a la mujer. El marido le dijo que se tranquilizaba, que cuando llegara a la casa le contaría lo acontecido. Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones a su marido. Este le contestó que cuando bajó y cogió al bebé, vio a la mujer muerta. El accidente había sido brutal y su cuerpo estaba cubierto de sangre, el cinturón de seguridad enredado en su cuello. Supo decir el marido: el espíritu de la mujer era la que había pedido ayuda para que salvaran a su hijo. Como datos interesantes de esta maravillosa y fantástica leyenda, del accidente del abismo, lamentablemente, en la vía Cuenca, Loja es testigo de innumerables accidentes de tránsito, deslizamientos de tierra, densa neblina y curvas peligrosas que pueden ser una combinación mortal. Así, los que viajan por esta ruta tengan sus precauciones. Vamos a narrar una leyenda ya así adicional. Dado que tenemos muchas personas que se han unido, muchísimas gracias. Cristian Martínez, Damon Herrera, muchísimas gracias a todas las personas que se siguen uniendo a la transmisión. Y con una leyenda, como decimos nosotros, la de la Yapa, una leyenda muy chévere. Vamos a ver cuál leyenda les tenemos preparada, una rapidita para cerrar la noche. Ya que estamos hablando de la provincia de Imbabura, o sea, para complementar, o sea, más que todo esto lo que es en esta leyenda fantástica de los gigantes, y sobre todo que cursaron varias provincias del Ecuador. Entonces, para complementar esta leyenda, vamos a dar mitos y leyendas de Otavalo, un resumen breve de lo que se ha logrado recabar, ¿no? Y es muy interesante. De mi parte, narrarles, leerles y sobre todo tener un poquito más de información a lo que ha sido todo esto antes de que nosotros estemos en la historia narrada por nuestros ancestros y la onda narrativa, sobre todo tratar de seguir rescatando, y cada uno a su manera, yo que sé, no puede hacer lo mismo. Estos mitos y leyendas oscuras del Ecuador, y soy Lenin Oñate, que da un agradecimiento a todas las personas que se han conectado en esta noche. Estamos cargando la última leyenda de la noche, con la cual nos estaremos despidiendo. Una noche muy fría, como todas, sí, es una de invierno. A continuación, y con esta leyenda estaremos despidiendo lo que esta emisión de domingo, mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Descubriendo el misterio de mitos y leyendas ancestrales de Otavalo, Ecuador.
Situada en la región norte del Ecuador, la ciudad de Otavalo es famoso por su mercado indígena, pero más allá del colorido y el bullicio comercial. Otavalo esconde también una rica tradición mitológica. Hoy nos sumergiremos en los mitos y leyendas ancestrales que perviven en la memoria colectiva otavaleña. Uno de los relatos más conocidos es el lago San Pablo, que según las creencias locales, creado por un volcán hace miles de años, pero no se trata de solo un lago para los otavaleños, sino que representa el lugar sagrado habitado por los espíritus ancestrales. La leyenda cuenta que este lago es anteriormente una hermosa princesa llamada Parisha. La diosa iguana, celosa de su belleza, transformó a Parisha en agua, inmortalizándola así su belleza eterna. El dios Sol, al ver a su amada transformada, decidió en convertirse en él mismo en montaña, para poder contemplarla siempre desde el alto. El volcán Imbabura, conocido también como Taita Imbabura o Padre Imbabura, tiene su propia historia mitológica. Se dice que este gigante rocoso fue antiguamente un valiente guerrero inca, enamorado perdidamente de Mama Cotacachi. Hoy en día otro volcán vecino, su amor prohibido, desató la ira del dios Sol, quien le castigó convirtiéndolos en volcanes condenados a observarse sin poder tocarse nunca jamás. Otra leyenda pertinente gira en torno al mítico cóndor de Peguche, un majestuoso cóndor que habitaba en la cascada del mismo nombre, al que se atribuye poderes místicos, según los relatos. Este cóndor es el guardián de la cascada y tiene el don de transformarse en un apuesto joven para seducir a las mujeres más bellas del lugar. Es evidente, así como las leyendas y mitos otavaleños están intrincadamente vinculadas con el entorno natural. Los volcanes, los lagos y animales se convierten en personajes míticos, llenos de historias y magia, cada uno con sus propias historias que reflejan los valores, creencias e historias antiguas del pueblo otavaleño. Esto nos revela una interesante mezcla entre lo sagrado y lo cotidiano en las vidas de los habitantes indígenas, donde la naturaleza no solo provee sustento físico, sino también espiritual. Cada elemento natural lleva consigo una rica mitología llena de simbolismo ancestral que trasciende de generación en generación. Y así damos por terminado una noche más de mitos y leyendas y un domingo más. Gracias, agradezco a todas las personas que se han dado cita en esta emisión. Soy Lenin Oñate, quien se despide y da las gracias a nuestros amigos de Eternal Pain. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Ese es otro proyecto que pronto estaremos les contando. También cabe recalcar, ayer estuvimos también en concierto de Resurrección Abominable. En un concierto estaba a la cabeza Sammy, nuestro amigo Sammy. Entonces, un agradecimiento muchísimas gracias por la acogida, siempre el cariño y la calidez de las personas. Gisela, esperemos que así también con aporte musical se compartió y
Entonces, también de esa manera también uno también colaborar, ¿no? Lamentable, a veces no se sabe, ¿no? Pero bueno, es parte de, y se pasó muy chévere el día de ayer, la noche de ayer. Y así me despido. Esto fue Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Hasta